Autómatas celulares. Este es un curso en español, versión del original Introducción a la Complejidad, impartido por la doctora Melanie Mitchell en el Instituto Santa Fe. Vamos a platicar sobre esta rama de la ciencia de la computación que tiene que ver en particular con un juego que se conoce como el juego de la vida, y vamos a hablar al respecto de algunos resultados del investigador Wolfram y de Langton. Bueno, en principio tenemos que reconocer que con respecto a los autómatas celulares existen temas muy vinculados, como lo son la ciencia de la computación, la teoría de la información, la dinámica e incluso la evolución. Vamos a empezar con los conceptos básicos de computación que necesitamos. En principio, una computadora contiene un programa fijo que recibe datos de la entrada, los almacena, los transfiere, los transforma o procesa y finalmente los entrega como salida. En este esquema tenemos justamente ese proceso, los datos a la entrada, una computadora que contiene un programa, en este caso fijo, que procesa los datos y los entrega a la salida procesados. Este concepto de la máquina que procesa información en principio fue modelado de manera matemática por Turing, y esencialmente él contaba con una cinta en principio infinita. Sobre esa cinta existían celdas y en cada una de las celdas elementos que podían ser reconocidos por una máquina. Entonces el programa de la máquina estaba dentro de ella y era fijo, y era el programa que interpretaba los elementos de entrada que estaban sobre la cinta. Entonces lo que estaba en la cinta eran los datos a procesar y eran variables, podían modificarse dependiendo de la tarea que se quería realizar. Luego, el mismo Turing escaló el concepto de la computación al de computación universal, es decir, una computadora con programa variable. Tenemos un esquema parecido, tenemos ahora un proceso que no tiene un programa fijo, sin embargo es un dispositivo físico que recibe como datos de entrada no solo los datos, sino incluso los programas, y al final los datos procesados. La diferencia entre la computadora universal y la computadora simplemente es que la computadora universal recibe un programa como entrada y ese programa a su vez va a procesar a los datos. Las computadoras que todos usamos de hecho son computadoras universales. Sus entradas consisten tanto de datos como de los mismos programas. La máquina universal de Turing entonces incluía un dispositivo que contenía ciertamente un programa fijo, pero ahora la cinta podía tener tanto datos a procesar como incluso un programa a ejecutar sobre los datos de entrada. Entonces, esta es la máquina universal de Turing.